Animales nocturnos se puede entender de muchas formas, y lo más habitual para el consumidor cuando acaba de verla es buscar un vídeo de final explicado, en el que te muestran un cartel en el que pone venganza y la oda al resentimiento de una pareja que se hundió en su propia miseria emocional. Y ese es el argumento principal. Toda la película gira en torno a un personaje que no pudo superar el final de su relación y los cuernos y posterior aborto de su mujer, y su forma de vengarse es superar su miedo creativo y vomitar todo ese odio y dolor en una obra que no solo consigue embaucar a su exmujer, sino que la lleva a convertirla en su única esperanza de volver a sentirse querida. Y esa escena final es su venganza sublimada, de una forma retorcida y también muy artística, pero analizando lo que se suele contar de esta película, creo que se profundiza menos de lo que se debería. Sí, el personaje de Edward escribe una novela para vengarse de su mujer, la deja plantada y hay foreshadowing en la obra a través de elementos no demasiado sutiles. Pero, ¿es esto lo que nos quería contar Tom Ford? ¿Solo es una metáfora de la venganza romántica o hay algo más? Pues sí, hay muchísimo más. Esto no es solo lo que vemos a simple vista, porque la obra que creó Ford fue una forma de exponer sus inquietudes artísticas, los distintos paradigmas del vasto e hipócrita ecosistema cultural y, por supuesto, su opinión acerca de ello. Basar toda esta obra en la relación de los protagonistas es un error, porque esa relación solo abarca la parte superficial de la obra. La temática, en una obra, es lo primero que se concibe antes de escribir un guión. Es casi siempre la principal razón de por qué se escribe esa obra en un primer lugar. Cuando vemos una película como Pocahontas, no solo la vemos por la relación entre indígena y colono, sino por la temática, que es el hambre por el conflicto y la conquista que tiene el ser humano. O Los odiosos 8, no solo es un relato sobre una fugitiva y una banda de forajidos en una taberna, es una muestra de lo sucia que es la historia de Estados Unidos, de cómo nos gusta vivir engañados y cómo le daríamos más valor a un papel lleno de mentiras que a una vida humana. La temática es el engaño. En esencia, Animales nocturnos nos habla de una relación entre dos personas, Edward y Susan, pero esa relación es el motor de la historia, porque de lo que habla en realidad la obra es del arte, y lo hace desde el principio. Por obvias razones no puedo poner la introducción de la película porque YouTube vendría a buscarme a mi casa para ejecutarme, así que lo desenfocaré hasta que las masas de colores no puedan siquiera dilucidarse. Pero todos habéis visto esta intro. ¿Por qué empezar la película con esta performance? Mujeres obesas bailando desnudas, algunas con banderas estadounidenses y velas en las manos que chispean de forma festiva. Además de servir como presentación de lo que es la obra de Susan, es una forma de llamar la atención al espectador, de darle en la cara con una imagen potente, y para algunos potencialmente desagradable. Bueno, quizá esto sea una metáfora de lo que significa Estados Unidos para Susan, la sociedad moderna, de la exposición, de la aceptación, la obesidad como problema social y de salud, la demostración al público de que realmente no son tolerantes porque rechazan estas imágenes puramente físicas. Puede significar muchas cosas, pero la película nunca nos lo aclara, simplemente lo deja a nuestra imaginación. Lo siguiente que vemos son imágenes intercaladas entre la obra transgresora de Susan y planos aéreos, cenitales de una autopista. Ford está conectando ambas imágenes para articular un mensaje, y es la plasticidad del arte de Susan. No hay nada más objetivo y plástico que una carretera, una obra de ingeniería llena de asfalto, suciedad y funcional. Y no está llena de personas, sino de máquinas enormes de hojalata. Vemos los ojos de Susan y volvemos a estas imágenes, y se nos define, sin palabras, solo con planos, lo que es la vida de Susan. Aburrida plasticidad, vacía, sin corazón y privada de sustancia. La obra de Susan no dice nada, solo impacta por su transgresión física. Es básica, gigantesca y no tiene nada interesante que pueda decirse sobre ella. Y no es porque se cierre, sino porque lo que hace no significa nada. Tal y como las imágenes de las carreteras, Ford presenta una forma de ver el arte, la contemplación sin reflexión, la plasticidad sin visualización. Tras esta introducción, vamos a la casa de Susan, que parece estar vendiendo parte de sus cosas o empaquetándolas, y es totalmente deprimente. No solo por los colores de la misma, apagados, llenos de sombras, y en un bosque frío e inhóspito, y llenos de cosas que no significan nada, como el perro en forma de globo metálico en su jardín, sino porque es un mausoleo, lleno de objetos vacuos y sin nada que aportar, más que estética hueca. Susan, como si se hallara de luto, observa la televisión y suelta un...
Porque para ella, la televisión representa esa basura contra la que quiere hacer contracultura, porque está por encima de esos chistes bestias y de mal gusto. Esto conecta con la parte en la que, cenando en casa de unos amigos, a los que ni siquiera les tiene un mínimo de aprecio, porque son amistades interesadas y vanas, tiene esta conversación. El bueno de Carlos solo le dice que su exposición fue espectacular porque la obra tiene una fuerza increíble, una crítica vacía que no tiene nada que decir, porque se puede aplicar a cualquier cosa. Y le suelta... Porque lo que hacen ellos sí es de valor, y ella asume perfectamente que lo que hace es un sinsentido, que no aporta nada y que ni siquiera ella misma entiende, pero aún así sigue haciéndolo, y Carlos remata con un... ¿Y cuál es ese mundo real? La novela de Edward. Cuando hablamos de arquetipos, nos referimos a aquellos modelos que se llevan empleando desde hace muchos siglos, en todo tipo de situaciones, para elaborar un perfil psicológico. El del héroe trágico, el del villano vengativo, el del redentor. La historia que nos presenta Edward, un hombre que pierde a su mujer y a su hija debido a su pasividad, y que luego, ayudado por un agente externo que sería como una figura paterna o un maestro, y acaba cumpliendo con su venganza, la hemos visto 1000 millones de veces. Pero aún así, la historia se corta en varias partes. Es un montaje brillante y fantástico que emplea Tom Ford para generar cliffhangers. Al principio, viendo cómo reacciona Tony, no esperamos que les dé una paliza a esos tíos, pero queremos que reaccione. Queremos que la historia dé un giro sorprendente, pero no lo hace. Los tipos se llevan a su familia. Cuando va la policía, nos esperamos que su mujer e hija estén muertas, pero guardamos la esperanza de que la historia dé un giro que nos deje atónitos. Y... no. Ford nos presenta a la anodina, hipócrita vida de Susan, que debería ser increíble y refrescante por la naturaleza moderna de su carrera, llena de exposiciones y diseños transgresores, pero no queremos ver esto. De hecho, cada vez que se corta la narración de la novela de Edward, funciona como cliffhanger porque nos interesa mucho más esa novela que la vida de Susan. Pero hagámonos una pregunta, ¿por qué queremos ver una historia de venganza? Esa típica historia que ya hemos visto protagonizar a Liam Neeson 20 veces, que copa la mayoría de películas noir. ¿Por qué? La queremos ver porque Tom Ford nos hace creer todo el rato que va a suceder algo diferente, y al final acaba colándonos la realidad, que es que nos estaba contando una historia increíblemente arquetípica y aburrida, y que, si toda la película hubiera tratado de ello, habría sido una más. Por ello la corta en los momentos clave, pero no solo cautiva al espectador, también consigue que le llegue a Susan. De hecho, cuando llega esa parte de la historia en la que se desvela el destino de la mujer e hija de Edward, que en esta historia se llama Tony, Susan no puede más y llama a su hija, preocupada y verdaderamente tocada por el suceso de la ficción. Y ahí está la clave de la novela de Edward, en que las historias arquetípicas, la basura que decía antes Susan, lo que ya hemos visto 100 veces, nos puede llegar. Por una simple razón, la empatía. Nos llega porque todos hemos tenido una relación sentimental, una hija, un padre y una madre, y el protagonista es el conductor de esa emoción. Hay detalles aún más interesantes, y es que la perspectiva de la ficción que estamos viendo sucede en la cabeza de Susan. Tony es Edward porque ella siempre ha querido que él escribe acerca de sí mismo. Pero en cambio no se ve a sí misma como su mujer, porque ya no le profesa amor, ve a otra persona, idéntica a ella, pero diferente. La escena en la que Tony encuentra los cadáveres es clave porque muestra que Susan tiene una cabeza absolutamente cuadriculada y nos da su visión. Algo que debería ser sucio, terrible y sumamente degradante, Susan lo convierte en una obra de su exposición, tumbando a madre e hija frente a frente en un sofá rojo, remarcando sus siluetas desnudas en perfecta posición. ¿Por qué es la visión de Susan? Porque más adelante vemos en su lugar de trabajo ese mismo color de fondo y ese logo. Es una forma de enseñarnos que Susan no ve más allá de sí misma. Por eso la obra es su propia perspectiva. Sin ir más lejos, vemos como ella ni siquiera recuerda
recuerda las obras que ha comprado, como el cuadro de venganza, más que nada porque entiende el arte a su manera, que es la plasticidad sin fondo. Llegamos a mitad de película, entendemos ya que está criticando Ford, y es la forma sin sustancia, el estilo sobre la materia, el continente sobre el contenido. Y no es sorpresa para nadie, ya que él mismo es diseñador de moda y fue director creativo de Gucci y Yves Saint Laurent. O sea que no hay nadie como él como para ver estas estupideces e incongruencias, y como son casi siempre una estafa para sacar dinero y otorgarle un valor que no merecen. Será por esa misma razón que desde hace años abandonó este mundillo para dedicarse a contar historias. Susan representa ese arquetipo de artista moderno, obsesionado por la plasticidad y experto mezclador de diferentes elementos para hacer creer a los demás que es un genio del arte, el estafador y antónimo del talento. Por otra parte, Edward es el artista que escribe desde el corazón, y a través de una narración bastante simple y arquetípica, consigue vomitar sus traumas y tomarlos como arma para atacar y vengarse de su mujer en lo que es, evidentemente, una verdadera obra maestra de la performance. Susan buscaba al principio de la película algo que le conmoviera, algo que significara algo, ya que después de años negándose a ser artista, ha acabado dedicándose al oficio, pero eso le ha traído infelicidad, porque sabe que lo que hace es basura. En esa búsqueda de significado, se topa con la novela de su exmarido, y esa es la performance que consigue emocionarle y darle sentido a todo. Pero ella no es la autora, sino la protagonista, porque el creador es su exmarido. Durante años de rencor y resentimiento, Edward por fin entendió lo que tenía que hacer como escritor, y no es solo escribir acerca de uno mismo, sino utilizar sus pericias y experiencias para crear su obra. Estas dos visiones también las enfrenta Ford, la de los artistas de la imaginación y los de la experiencia, las de aquellos que argumentan que toda historia parte de nuestras propias vivencias y de los que dicen que se puede hablar sobre cualquier cosa sin involucrarse a uno mismo. Está claro que Ford aboga por los de la experiencia antes que por los de la imaginación, porque la película se ceba con uno y aclama al otro, e incluso consigue condicionar al espectador. La performance del principio no la entiendes y puedes repudiarla, mientras que la novela de Edward es emocionante e increíblemente sentimental. La novela muestra la muerte de la mujer e hija de Tony como una metáfora del amor perdido de Susan y el aborto que hizo a sus espaldas, y su pasividad como el principal problema de su relación y el catalizador de su ruptura. El personaje de Andes es también una representación de su padre, que como comentaba al principio de la película, murió. Está más claro cuando vemos que sufre cáncer y es el que le impulsa durante toda su novela para salir adelante. Incluso el hecho de que las violen es una muestra de lo que sintió Edward cuando Susan le puso los cuernos. Él se culpa a sí mismo de todo ello, no a Susan. Cree que el hecho de que ella le pusiera los cuernos y abortara parte de su dificultad para hacer frente a los problemas. De hecho, la muerte de Edward al final no es una demostración de que la venganza no es buena, mata al alma y la envenena, sino que simboliza la muerte del Edward pasivo para convertirse en el Edward que siempre quiso ser, aquel que cree en sí mismo y toma cartas en el asunto. Esa proactividad se ve presente en la performance que ejecuta sobre Susan. Ella, según va leyendo la novela, siente que está volviendo a conectar con Edward. Por eso vemos tantos planos que, por montaje, nos enseñan que ella misma está empatizando demasiado con su protagonista, hasta el punto de sentir los mismos impulsos y emociones. Con el final de la obra, Susan se halla completamente cautivada por Edward, y por fin se anima a escribirle para quedar. No he mencionado lo que pasa en la vida de Susan a nivel personal porque me he estado cebando con su carrera, pero está claro desde el principio. Su marido le está poniendo los cuernos, se ha casado con él y lleva a saber cuánto tiempo sin sentirse querida, y su casa, llena de objetos sin vida ni sentimiento, la convierten en un cementerio. Un mausoleo en el que yace viendo la vida pasar, sin gracia ni felicidad. Está completamente sola y se ve convertida en su madre. Miedo que le confesaba a Edward hacía muchos años. No hay esperanza en su vida y se ha sumido en un mundo que odiaba, como el que le comentaba su madre. La única esperanza que encuentra en su vida es la novela, y la esperanza por volver con el nuevo Edward, fuerte, decidido y creativo. Es por eso mismo que acepta quedar con él. Se arregla como nunca y la vemos vestida de verde, el color de la esperanza. Parece que ella ha restaurado su fe en sí misma y en el amor. Ha renacido, y en la escena final nos esperaríamos ese reencuentro en el que ambos se perdonarían y se reconciliaran para contarnos una bonita historia de amor.
Tom Ford nos golpea de forma violenta y nos regala a Susan esperando durante horas, siendo plantada por Edward y acabando también sola en un restaurante de lujo. Y ahí finaliza la película. Y esa es la verdadera historia que nos estaba contando la película, el giro real entre las dos predecibles tramas. Tom Ford nos escupe, porque el mundo del arte es así. De un momento para otro, Susan ha pasado del embrión cerrado y fríamente cómodo en el que vivía al mundo real, porque es ahí donde se da cuenta, con esa última mirada, de lo que ha ocurrido. Este plano, además de que es brutal, contrasta con el primer plano de la película, donde veíamos la mirada nerviosa de Susan. Ahora es una mirada perdida y golpeada por la soledad y el desengaño. Esta es la verdadera historia que quería contar Tom Ford. La performance de Edward, que es la historia de venganza que planeó durante 19 años para Susan. Y no es demostrarle que es más exitoso que ella a través de elementos materiales y riquezas, sino ejerciendo su poder a través de la creatividad. Le ha enseñado que él tiene algo que darle al mundo y que no lo compartirá con ella, mientras que esta última se hunde en su propia depresión a pasos agigantados. Es la crueldad del arte hecha carne. La feroz alegoría de Tom Ford. Está claro que esta película critica el mundo del arte, pero lo más fantástico es que no deja ningún tipo de aleccionamiento o moraleja final. Es más bien una pútrida muestra del mundo real y del mundo del arte, de que ni siquiera en la ficción de Edward estamos a salvo de la desesperación, y en el mundo real de Susan, incluso cuando parece que sale el sol, la desesperanza gana. Animales Nocturnos, que es un título inventado por Ford, ya que la obra que adapta para la película se titula como Tony and Susan, es una metáfora de los artistas, tanto los procrastinadores como aquellos que tienen su chute de inspiración de madrugada. Animales de la noche. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este análisis, que desde que vi la película sabía que quería hacer, porque es una grandiosa crítica no solo del panorama artístico, sino también del mundo actual. La tenéis, por cierto, disponible en Prime Video por si queréis hacerle rewatch. Feliz 2023, por cierto, que casi se me olvidaba. Como ya dije en el último vídeo de 2022, este año empezamos con fuerza y con muchísimas ganas de traer mucho contenido. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.